¿cómo están? Quiero invitarlos a que se vayan sumando porque hoy vamos a comenzar una nueva etapa de este programa sobre salud física y mental que humildemente hago desde aquí, desde mi sitio, desde mi Instagram, la_Monse Álvarez. Y bueno, vamos a estar conversando, les voy a ir avisando, yo creo que vamos a hacerlo en general los días lunes, pero hoy día empezamos el día martes, sobre autocuidado, sobre salud, sobre enfermedades y harto también con el tema de la salud mental, que es cada vez más importante, cada vez más urgente y cada vez estamos más perdidos y más necesitados de ayuda en temas de salud mental. Y la gracia que tiene Instagram es que uno puede contactarse, comunicarse con entrevistados de distintas partes del mundo. Y hoy vamos a tomar contacto con una psicóloga que es súper conocida, que es súper reconocida en España, porque ha sido capaz de bajar muchos de los conceptos de la psicología a algo muy práctico en la vida cotidiana, a tips también que son fáciles de aplicar. Muchas veces, a vez de perdernos tanto en explicaciones psicológicas, básicamente a veces necesitamos un par de consejos prácticos para la vida y para estar más sanos psicológicamente. Entonces vamos a llamar y voy a contactar de inmediato a la gran Patri Psicóloga. Ese es el nombre que ella tiene en Instagram, también tiene su Patricia Psicóloga, su sitio web. Para conversar con ella vamos a conversar sobre la ansiedad, sobre la angustia, sobre la incertidumbre que vivimos en estos días y maneras súper bonitas que ella tiene, que aconseja para ir superando estas situaciones en el mundo y en la vida de hoy. Así que voy a invitar a continuación a Patri Psicóloga. De inmediato vamos a aceptarla. Así que vamos a esperar a hacer contacto con Patricia Psicóloga, que es, como yo les decía, es una psicóloga. Ahí te va a estar comunicándose con nosotros. Pati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Monse? Un placer estar por aquí. ¡Ay, qué rico! Estás desabrigada en pleno verano. Nosotros aquí estamos con invierno. Es verdad, es verdad. Y Aquí además que estamos haciendo un calor. sí, y los Total. españoles además en agosto es el mes que se toman vacaciones. Sí, mucha gente. Yo creo que ahora ya vamos cogiendo la costumbre de ir repartiéndonos las vacaciones, pero sí es cierto que antes la gente se las cogía siempre en agosto. Yo en agosto trato de no coger vacaciones. Es Me que no hay nada gusta. más rico que tener vacaciones cuando el resto no tiene vacaciones. Cuando todo el mundo está de vuelta en el trabajo y uno Sí, sale a vacaciones, es un eh, placer que tiene que ver, es un placer sádico. sí, sí, un poco, un poco. ¿Qué tal Oye, por ahí? ¿Mucho Patricia. frío? No, sí, es que lo que pasa es que en Chile estamos con una sequía terrible, entonces fue, en julio estuvo rico porque llovió un poco acá en Santiago, que no llovía hace mucho tiempo, pero ya estamos, parece que no va a seguir lloviendo. Hace un poco de frío como siempre, pero lo que queremos es agüita, para que, Agüita, para que sí, se agüita es enfríe lo que todo. deseamos. Bueno, la Patri psicóloga, yo lo contaba a toda la gente que está conectándose a nuestro Instagram de hoy, en nuestro programa, que hoy día estamos empezando una nueva temporada de Físicamente, como se llama este programa, Patricia, que tiene que ver con la salud mental y física, ¿no? Ajá. Hemos hablado de un montón de cosas con salud mental, pero también de alimentación, vamos a hablar sobre menopausia, que es un tema súper importante también. Sí. Y bueno, justamente entonces tomar contacto y presentarles a Patricia. ¿Cuál es tu apellido, Patricia, psicóloga? Porque te... Claro, la gente me conoce como Patri psicóloga, pero mi apellido es Ramírez, Patricia La Ramírez. Patricia Ramírez. Patricia Ramírez, entonces, que nos está acompañando. Bueno, Patricia tiene un montón de libros. Hay varios que tienen que ver como con el autoconocimiento, con el trabajo de la autoestima, que son estos Cuenta Contigo. También tiene un libro que a mí me interesa abordar que se llama Somos Fuerza, que tiene Ujú. que ver con lo que escribió y reflexionó Patricia a propósito de la pandemia también. Sí. Eh, y yo creo que es bien importante, sería interesante, Patri, que tú nos contaras un poco, porque en Chile estamos viviendo una situación de incertidumbre súper fuerte, súper grande. Como que la incertidumbre global, que tiene que ver con la pandemia Sí. primero, ahora con la guerra de Ucrania, hay una incertidumbre local que en Chile está muy agudizada y en la crisis de salud mental en nuestro país está fuertísima. En los adolescentes al salir de la Sí, aquí pandemia ha sido también. súper crítico.
pero también en el ambiente hay como una incertidumbre, una sensación como de pesimismo que es súper complicada. Yo no sé si en España están viviendo algo parecido. ¿Y cuál es un poco tú el diagnóstico que estás viendo de cómo estamos viviendo este año 2022? Mira, en España también tenemos ahora una demanda mucho mayor de temas de salud mental. Y es cierto que los adolescentes al salir de la pandemia, pues también, lo quieras o no, las personas adultas, yo creo que hemos tenido muchas más experiencias con situaciones traumáticas, aunque sean individuales, no colectivas, a lo largo de nuestra vida, e igual hemos desarrollado herramientas. Pero nuestros adolescentes, imagino que ahí también, yo creo que hasta ahora habían estado como muy protegidos, viven, la mayoría de ellos, ¿no? Habrá gente que no, pero viven en un ambiente de confort, con agua caliente, donde tienen sus vacaciones, donde disponen de, bueno, pues de un dinero para salir con los amigos, más o menos aquí España es un lugar seguro para salir. Yo creo que tenían un poco de todo y de repente sobrevino una situación que les cambió, como a nosotros, todo su estilo de vida. Les cambió las actividades fuera de casa con las que se relacionaban a través del deporte, que es algo tan saludable, actividades extraescolares, les cambió la rutina, les cambió la forma de estudiar. Mm. Tuvieron que pasar de estudiar de forma física con un profesor al que hacían preguntas a tener que teleestudiar. Les cambió, por supuesto, su ocio. La gente adolescente y los jóvenes adultos desarrollan a esa edad un sentimiento de pertenencia muy fuerte con los amigos, son su referencia. Los padres dejamos de serlo y lo son sus amigos y perdieron esa referencia con la que solo se podían comunicar a través de las redes sociales o a través del WhatsApp o las videoconferencias. Así que de verdad que vivieron una situación muy dura, ¿no? Y luego integrarse al colegio de una Pero forma... lo paradójico de esto es que uno era muy duro en encierro, Sí, muy difícil por todo lo que tú señalas, pero la gran crisis de salud mental ha sido el volver, al menos en Chile, el volver al colegio, el volver a la universidad. En claro. el caso de los escolares, por ejemplo, el tema como de la violencia escolar ha subido muchísimo. En el caso de los universitarios también, a pesar ¿Sabes de lo, todo lo terrible que fue vivir encerrados, hoy día no se han acostumbrado a ir a clases, prefieren que aquel momento en que tenían las clases grabadas y podían ellos un poco elegir cuándo estudiar. Entonces, es súper loco que la vuelta a la normalidad haya mira, sido muy pero difícil. es que yo creo que no se volvió, cuando se volvió no se volvió a la normalidad, se volvió a una normalidad distinta. Entonces les hemos tenido que pedir que a lo largo de 2 años se consigan acoplar o cambiar o adaptarse a un sistema de una forma muy rápida que nada tenía que ver con sus vidas, cuando se pudo, se cambió otra vez el sistema, pero de una forma diferente, con los exámenes diferentes, las relaciones diferentes, se relacionaban con la mascarilla, esto también causaba, por ejemplo, en los niños problemas de audición y temas en clase, o sea que no se volvió a la normalidad, o sea, se volvió a una normalidad distinta, o sea que llevan 2 años como tratando de adaptarse a todo lo que ocurre. Y ha sido como una continua espera. Nos encierran 2 semanas, luego es un mes, luego son 3 meses, ¿no? Luego es mascarilla, luego todo el día dándoles consejos de, o por lo menos en España, les hemos hecho muy responsables de los contagios porque salían, se quitaban la mascarilla, decíamos que eran los jóvenes, generalizábamos. O sea que yo creo que sobre ellos ha caído muchísimo peso. Entonces, aparte de ese proceso de adaptación continuo, también viene lo que es el estrés postraumático. Hay veces en que cuando Ya. tú estás sobreviviendo una crisis, no tienes capacidad para centrarte en qué mal estoy y en mi salud mental. Pero una vez que ya vemos que la situación ya es pasajera, que está controlada, que estamos vacunados, que los mayores que han quedado alrededor están bien y que cuando les ataca el virus parece que lo pasan bien y tu cuerpo y tu mente se pueden relajar, es cuando tú te permites todos esos problemas de salud mental, porque mientras estás en la lucha y a ver qué pasa y en esa incertidumbre, ese estado de alerta, tu cuerpo no está preparado para atender otras preocupaciones. Pero una vez que ha pasado este tsunami, es cuando la gente se da cuenta de cómo le ha afectado, de cómo ha cambiado las relaciones, de cómo le cambió los exámenes, su forma de vivir. Y entonces es cuando el cuerpo dice, ahora que me puedo relajar, es cuando me Mira, vengo abajo. Entonces, por eso hay mucha gente, tanto interesante, joven como adulta, que claro, la depresión o la ansiedad les da post-trauma, porque es cuando el cuerpo y la mente se lo perfecto. pueden permitir.
Qué interesante, porque yo creo que nunca había yo entendido, cuando uno le hablan como del estrés postraumático de la guerra, por ejemplo. Claro, en la guerra las personas están preocupadas, los niños, todos por sobrevivir. Exacto, Pero después viene el, el regreso a la vida normal o el fin claro, de la guerra, y ahí claro, vienen todos los recuerdos, los traumas, y en el fondo es bonito lo que tú dices, porque el cuerpo, o en este caso también la circunstancia del mundo, permite que afloren esos sentimientos que fueron tan claro. duros. En el fondo la Mira, tristeza, el aislamiento. claro, eh, cuando nuestra amígdala, ¿vale? Que es como el radar que recoge las amenazas, cuando nuestra amígdala se activa porque hay una amenaza alrededor, manda señales a nuestro cuerpo para que podamos luchar, huir, sobrevivir. Entonces nuestro cuerpo elimina otra serie, elimina o anula o pasan a un segundo plano otra serie de funciones, como es nuestro sistema inmunológico o nuestro sistema digestivo o la posibilidad de ponerte a pensar en soluciones creativas. ¿Por qué? Porque Ujú, tu cerebro entiende que ahora lo importante es que tú sobrevivas. Entonces, es que ese sobrevivir ha durado mucho tiempo esta vez con la pandemia, no ha sido algo puntual. O sea, un claro. accidente de coche que hemos tenido ha sido algo como muy largo. Y cuando nos hemos podido relajar es cuando el cuerpo y la mente empiezan a recordar lo mal que estuvimos, la gente que murió, todo lo que hemos pasado, las advertencias que hemos tenido, lo que nos podía haber pasado que no nos pasó, que eso también nos causa un trauma, porque hay mucha gente que se siente culpable incluso de haber estado bien durante la pandemia. Gente que te Mm. dice, y lo gusto que yo estuve en casa. Oye, que se me quitaron las prisas y hasta me llevaba bien con mi pareja. Hay gente que hasta pasándolo bien se siente mal. ¿Por qué? Pues porque no se le ha muerto un familiar querido, porque nadie ha enfermado de Mm. forma grave, porque ha conservado el trabajo y se sienten unos privilegiados. Incluso esa gente sufre por ser unos privilegiados. O sea que esto nos ha Es afectado a decir, todos de una manera los increíble. seres humanos sufrimos por todo. Nuestra Sufrimos por capacidad todo. de sufrir es un universo infinito. Exacto, o sea, somos una catástrofe con patas y todo, y ya no solamente sufrimos por lo que nos pasa, sufrimos por lo que anticipamos que nos puede pasar. O sea, que es que ya no Eso es solamente es interesante. tener, Vamos a hablar de la anticipación, pero antes de eso, porque es súper interesante la anticipación para el tema de la incertidumbre. sí, Pero entonces yo creo que es interesante lo que tú dices, que esta como depresión post pandemia no es sí, necesariamente porque lo que uno escucha, mi hijo, mi hija se deprimió cuando de vuelta a la normalidad, porque no pudo adaptarse a este mundo nuevo, abierto. Puede haber algo de cierto en eso, pero también es que está viviendo todas esas penas, esas angustias que no se vivieron durante la pandemia en ese minuto. Y es claro, bonito lo que tú dices, lo del cuerpo, porque es como, a mí me pasa, por ejemplo, que siempre que salgo de vacaciones me enfermo. Me viene claro. una gripe, me vino el COVID. Todo eso cuando salgo de vacaciones es un clásico, y yo lo tengo interpretado justamente es cuando bajo mis niveles de estrés que me están como defendiendo, ahí Claro, me viene un resfrío o una gripe. exactamente. Fíjate tú, el estrés, al responder con la respuesta de la adrenalina y el cortisol, incluso genera un proceso de inflamación en la piel, por si tú en esta guerra en la que te has metido sufres una herida y para que poder defenderse de la infección está preparada. O sea, en el momento en que tú te relajas y todo vuelve a su cauce, es cuando también la mente se permite, oye, pues ahora me voy a sentir triste, ahora voy a estar apático. Entonces hay mucha gente que Mm, después de un periodo de exámenes, pues le pasa lo que a ti, una gripe, una faringitis o un cansancio brutal, porque esta es otra. Durante los periodos de estrés, como han sido estos 2 años, las personas no atendemos nuestras señales de agotamiento. Entendemos que hay mm. que seguir corriendo, 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 luchando, luchando, luchando. Tienes trastornos del sueño y no haces nada. Discutes más o estás más irascible o vas con prisa a todos lados o sientes que tienes ganas de llorar y no haces nada. Es como el momento. Esto es por el momento. O sea, no escuchamos nuestro cuerpo. Y en el libro ese de Somos Fuerza yo digo que es importantísimo incluso durante una crisis escuchar tu cuerpo, porque si no lo que haces es forzar la máquina pensando que todos podemos más, que claro que el cuerpo aguanta, que es que esto con un poco de descanso se me va, pero no es verdad. Y claro, a veces fuerzas tanto la máquina que de repente alguien dice, un día me levanté y no podía mover la mitad de la cara, o un día estaba totalmente bloqueado, no podía ni siquiera pensar, y esto es porque al final has tocado fondo, ya has permitido que se desencadene un trastorno psicosomático, que son esas enfermedades o trastornos que no tienen una base física, pero que vienen provocadas por el tema de la mente y que muchas veces tienen que ver con nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico se deprime cuando estamos ansiosos o estamos tristes, por lo que Mm. favorece
que podamos enfermar. Y eso justamente la ansiedad y la tristeza, Patri, en este momento es súper difícil de manejar, porque yo te lo decía, estamos como con un contexto, ya se acabó la pandemia, era como, "Uf, ahora viene algo bueno". En el caso, bueno, mundial vino la guerra y que todas aquellas cosas que se dijeron que iban a pasar, pasaron el doble, que subió acá en Chile la inflación es súper alta, pero en España Y también, aquí, en Europa también. La crisis, bueno, hasta la crisis climática, que antes era un tema, ahora es menos porque hay otras cosas más urgentes, pero igual, el tema de la guerra y la pospandemia, la inflación, en Chile hay toda una incertidumbre política que lleva muchos años, es decir, lleva desde el 2019 hasta ahora, con un país súper polarizado, una situación de inseguridad delictual que en Chile no se había visto jamás, que hoy día, a diferencia de lo que dices tú, uno le dice a sus hijos, a los adolescentes, no vayas a este barrio, no vayas para claro, acá, no vayas para allá claro. porque te puede pasar algo. Entonces uno habla con sus amigos, con mis amigas, con mis amigos, y hay una dosis de angustia frente a lo que estamos viviendo que es dificilísima. Mis únicas amigas como más que me están mejor me dicen, yo porque trabajan en otra área, no en la periodística, yo no veo ni noticias ni salgo mucho de mi casa, estoy Vale. feliz. Pero el resto de las Mira, personas que vemos muchas noticias, ajá, que salimos de la casa, que tenemos a hijos que también salen en la noche, eh, que estamos enfrentando una elección que viene el 4 de septiembre, que también genera incertidumbre, todo eso nos está haciendo una circunstancia que es muy difícil de enfrentar para nosotros, al menos los ya, chilenos, siento yo. ya. Ese es como Mira, el tono en que está nuestro país. Mira, Monse, nosotros no podemos paralizar nuestra vida, independientemente de todo lo que ocurra alrededor, porque si cada vez que nos lleva una adversidad paralizamos nuestra vida, al final no vamos a caminar. Entonces, por un lado, yo creo que las personas tenemos que tener una empatía y una sensibilidad para poder ayudar a lo que hay fuera, ¿no? Pongamos que colaboramos, yo por ejemplo este año he colaborado varias veces con UNICEF, recaudando Ujú. fondos para Ucrania, pues dando algún taller en el que los... O sea, cada uno yo creo que desde nuestra posición y nuestras posibilidades, porque no todos tenemos las mismas facilidades o dificultades, tenemos que aportar nuestro granito de arena a la causa que entendamos que es justa. Habrá gente que diga, pues yo colaboro con la crisis de Ucrania y otro con la quema de bosques, que aquí los incendios en España está siendo horrible. Entonces yo creo que por ahí todos tenemos que colaborar de alguna manera. Pero luego sí que es importante que aprendamos a llevar nuestra vida normal con la incertidumbre, porque la pandemia cuando llegó lo que nos enseñó es que la incertidumbre forma parte de nuestra vida y nosotros no estábamos viviendo la vida como si la incertidumbre formara parte de ella, porque aprendimos desde pequeños que en el control está la seguridad y hemos intentado Ujú. controlar muchísimas cosas que no son controlables. Y es cierto que hay cosas que cuando tú las controlas aumentan tu seguridad. Pues que tú le digas a tus hijos que hace frío, ponte un abrigo antes de salir, pues podemos controlar un poco que no se nos resfríen. O decirle, no vayas por este barrio, vete por otro. O si alguien te toca el claxon con el coche, no te vayas a subir. O sea, hay cosas que podemos controlar. Pero la mayoría de los miedos o los peligros que hay alrededor es que no dependen de nosotros. No nos ayuda para nada estar todo el día pensando con ese miedo anticipatorio, qué pasará, y si ocurre esto, y si al final sale esto en las elecciones, y si la crisis de Ucrania no... Cada vez que estamos enrollándonos con esto, estamos sufriendo porque estamos mandando mensajes de peligro a nuestra amígdala, pero mensajes de peligro sobre los que no tenemos ningún control. Entonces, a una persona instruida o que culturalmente quiere estar informada o que trabaja viendo noticias como tú todo el día, claro, lo tuyo es un caso excepcional, pero el resto debe limitar la información a la que se expone. Porque si tú te Ya. expones continuamente a las noticias negativas, lo normal es que tengas un estado de ánimo deprimido. Porque al Mm. margen de todo esto también hay noticias positivas. Hay personas mayores que, bueno, pues que están reaccionando bien al virus. Cada vez que aparece pues una nueva cepa, parece que nuestro cuerpo igual es más contagioso, pero no es tan dañino. O aparecen noticias nuevas relacionadas con política, con medicina, que también son buenas noticias, pero que ni siquiera nos llegan, no las atendemos, porque estamos totalmente focalizados en esto, en lo negativo. Y ver lo negativo está claro que te ayuda a empatizar, a ayudar y a ponerte al día, pero no puede ser todo el día. Si ya has Pero visto las noticias, eso quiere decir, Patricia, porque hay que limitar la exposición a noticias malas. Porque yo creo que el tema y con la el tú conversación con amigas,
Ya. porque te expones a las noticias y luego te sientas con amigas a contarles lo mal que va todo. Y también le cuentas todos tus problemas y ellas te cuentan todo lo suyo. Y entonces vivimos continuamente dentro de un problema. Entonces, igual, Pero si las amigas son para eso. Yo pero un no, no, rato, no un pago rato. psicóloga todos los meses, pago cada una vez al mes, pero porque tengo a mis amigas que me ayudan. Claro. Entonces yo creo que de vez en cuando está bien sentarse y contar problemas, pero si cada vez que nos sentamos solo hablamos de los problemas, pues la Claro. información que le llega a nuestro cerebro es que vivimos en un mundo hostil. Y aunque eso sea verdad, mm, no nos ayuda estar todo el día con esa información. Y no se trata de que uno esté engañado o de que haga la vista gorda y no vea nada, no. Se trata de buscar un equilibrio entre estar informado y también estar informado de otras buenas noticias. ¿Y tú recomendarías como en ese sentido algunas cosas prácticas? Porque yo veo a los jóvenes como los jóvenes se informan a través del Instagram, por ejemplo. Sí, Nosotros nos informamos a través de las páginas web y del Twitter y de los noticieros también. Pero es importante de verdad ser disciplinado y regular las horas en que uno va a estar expuesto a noticias. Como no estoy hablando de totalmente. los periodistas, que es otro caso, pero en el fondo, Mira, no eh, solamente a noticias, el tiempo que estamos expuestos a las redes sociales. En España me parece que el último encuesta que se hizo es que cada persona dedicaba como media, cada persona, 2 horas y media a las redes sociales diario, contando con que hay gente que mayor que no utiliza las redes sociales, hay personas a las que le cae 4 horas diarias. Entonces, con esas horas diarias, tú te sacas una carrera universitaria. O sea, tengamos mucho cuidado donde estamos perdiendo, porque esto no es invertir, perdiendo nuestro tiempo. Porque además es justo una actividad que no te genera neurotransmisores positivos. Meditar, pasear, hablar con amigos, leer, descansar, cocinar, el bricolaje, la jardinería, bailar, cantar, hacer ejercicio, todo eso, que son actividades, todas las que te he comentado, casi todas gratuitas, lo que hacen es modificar nuestros neurotransmisores, o sea, modificar la química del cerebro generando endorfina, dopamina, serotonina, que es nuestra química del bienestar. Si tú dejas de practicar, porque claro, el día no da para todo, si le dedicas 4 horas a las redes sociales para meditar, leer y hacer ejercicio, no te queda mucho. Entonces, si mm, tú estás mal utilizando tu tiempo en actividades que te dejan el cerebro totalmente vacío, plano, en lugar de dedicar un tiempo a actividades que te hacen sentir bien, pues al margen de todo lo que ocurre en nuestro entorno, pues poco estamos contribuyendo por nuestra parte a mejorar nuestro estado de ánimo, ¿no? ¿y por qué el cerebro, Patricia? Porque uno dice muchas veces, ¿sabes que yo voy a mirar Instagram porque me gusta mirar moda? Eso hago, mido moda, ahora te tiran puras cosas que son para comprar, pero me gusta la moda, unas fotos bonitas, entonces lo tomo como una evasión fácil, necesaria. No necesaria, pero fácil, entretenida, para ponerle un Sí, adjetivo. claro. Pero, ¿cómo distinguir eso? ¿Y qué es lo distinto que provoca cerebralmente ese rolling que se hace en Instagram a el mismo tiempo caminando por mi cuadra? Claro, mira, tú fíjate, si a ti te gusta ver, yo por ejemplo en Instagram me encanta ver recetas de cocina, porque me encanta cocinar, pero yo creo que Ujú. ahí lo que tenemos que ver es el tiempo que le dedicamos. Entonces yo puedo ver 2 o 3 recetas, pero no puedo estar 2 horas mirando recetas, porque tampoco estaría 2 horas mirando un libro de recetas. Entonces aquí es simplemente, la gente cuando dice, es que yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, no, tú lo que no has hecho es convertir el ejercicio en una prioridad en tu vida, porque tiempo para el ejercicio, salvo que acabas de tener un bebé o que estés cambiando de trabajo, tenemos todos, pero no todos tenemos las mismas prioridades durante el día. Entonces yo sí que animaría a la gente primero a ponerle un tiempo límite. Tú dices, mira, me gusta ver Instagram, me gusta ver fotos, voy a ponerme una alarma de 10 minutos y acabada la alarma me dedico a otra actividad. Y que hagamos Mm. también un listado de lo que es autocuidado. El autocuidado son actividades que tú realizas y que te hacen sentir bien, porque te generan un bienestar para tu salud física y mental. Fumar te hace sentir bien, pero no es autocuidado. Y las redes sociales te pueden hacer sentir bien, pero no son autocuidado. Entonces, hagamos una lista de actividades que nos hacen sentir bien porque transforman nuestra salud física y mental y vamos a dedicarle tiempo a eso. Y no son autocuidados porque está comprobado científicamente,
Patricia, que esas actividades que a uno a veces le dan, en Chile se dice lata, que uno no tiene muchas veces la fuerza de voluntad, que es hacer ejercicio, que es salir a caminar, eh, esas actividades, Sí, está comprobado que efectivamente sí, salir a caminar, otro tipo de actividades o bailar, genera un cambio de química en el cerebro que no generan, por totalmente. ejemplo, estar viendo redes sociales. ¿Qué es lo que pasa cerebralmente? Mira, con la actividad física, la actividad física me refiero a que el corazón lata más rápido, no caminar, ¿vale? Pero caminar, actividad física, meditar, leer, lo que tú has dicho de bailar, cantar o cualquier afición, porque realmente una afición te engancha tanto como puede ser el bricolaje, la jardinería, ordenar, pintar, dibujar, que esa afición lo que te lleva es a tener lo que llamamos el mindfulness, atención plena a una sola cosa. Entonces, todo ese tipo de actividades lo que hacen es que nuestro cerebro genere esos neurotransmisores que provocan bienestar. Y eso es salud mental, es un protector de la salud mental. Entonces, todo eso Ujú. tenemos que practicarlo y favorecerlo. Hay muchos de ellos que nos apetecen, porque la mayoría de nuestras aficiones nos apetece y las disfrutamos, pero hay veces en que estás tan cansada que te agarras al móvil en lugar de salir a regar tus plantitas o ponerte a escribir, ¿vale? O incluso la actividad de no hacer nada. 10 minutos no haciendo nada, que hay gente que dice, pero ¿qué hago aquí perdiendo el tiempo? No, está ganando salud mental. Hoy sabemos que cuando tú le dedicas 10 minutos al reposo consciente, tu cerebro empieza a regenerarse porque lo acabas de dejar descansando. Y el cerebro muchas veces no puede regenerar todo lo que tiene que regenerar porque continuamente le estás exigiendo más tareas, más ¿Cuál es la concentración, más diferencia atención. entre reposo consciente y dormir? Pues el reposo consciente es que yo me siente y no haga nada, despierta. O sea, que esté Y aquí eso sin hacer... produce cosas, porque todos necesitamos dormir, pero el tipo como de reconstitución cerebral es distinta el reposo consciente que el Claro, dormir. es distinta. Incluso el reposo consciente, mira, la creatividad es una función cognitiva, a ver, para que no se me entienda mal, como es la hermana menor de las funciones cognitivas, ¿no? Entonces, cuando tú estás en el trabajo atendiendo, concentrándote, tomando decisiones, memorizando, la creatividad es difícil que salga, porque como es la hermana menor, las otras están ahí con todo el protagonismo y no sale. Pero cuando tú sales a pasear, sin música, sin podcast, solo a pasear, o cuando te sientas a no hacer nada, la creatividad dice, este es mi momento. Y de hecho, muchos Mm. momentos de estos eureka de, ¡buah! Acabo de encontrar el título del libro o acabo de encontrar esta solución, se me acaba de ocurrir esta idea, surgen cuando no estamos haciendo nada. Porque es cuando el cerebro dice, me acaban de dar un respiro. Es ¿No? cuando, Porque si no, yo lo creo que tenemos... por eso, yo creo que por eso a uno se le ocurren hartas cosas en la ducha, porque uno está solo, cuando uno está en la ducha, así con el agüita en la espalda, uno le surgen ideas. Es un poco no hacer Claro, nada, estar ahí. exacto. Si te metes en la ducha, a sentir el agua en la espalda, porque hay gente que se mete en la ducha pensando en los correos que tiene que contestar luego. Y está ahí ya con el multitasking. Entonces, Claro. si fuésemos capaces de estar atentos a solo esa actividad, nuestro cerebro funcionaría muchísimo mejor y con mucha más serenidad. Pero te pones a preparar el desayuno pensando en qué voy a hacer luego de comer. Y cuando me pongo en el coche voy preparando mentalmente la reunión en lugar de estar atenta a la conducción. Y cuando llego a la reunión pienso, vaya rollo de reunión, a ver qué es lo que tengo luego. Y nunca estamos en lo que estamos. Y eso nos quita un montón de serenidad. Eso es interesante, lo de la anticipación, porque de alguna manera nos han educado, la cultura occidental está muy enseñado como un valor, el hecho que tenemos que planificar, que ordenar, que ponernos en las circunstancias y cuando uno ve, por ejemplo, el tema como del budismo, cómo ha ido de alguna manera permeando también hoy Sí. día la psicología occidental, nos dicen que no, pues, que finalmente esas todas anticipaciones, planificaciones, etcétera, si son muy excesivas, lo único que provocan es ansiedad. Claro. ¿Cuándo la anticipación es buena, necesaria, y cuándo la anticipación nos resta finalmente energía, bienestar? Mira, la anticipación es buena cuando aquello a lo que tú te vas a anticipar es anticipable. Por ejemplo, ¿no? Ya. Si tú imagínate que mañana tienes una reunión de trabajo que es importante
y tú en casa te anticipas, preparando el orden, las preguntas que quieres hacer al cliente, lo que tú quieres exponer, haciendo una presentación bonita, ¿no? Porque tú te puedes anticipar. Pero la mayoría de las amenazas que tenemos en la cabeza, que vamos anticipando, y si la reunión sale mal, y si el cliente se pone impertinente, y si me quedo bloqueada y me quedo en blanco, y si al final el PowerPoint no funciona. O sea, pensar en las cosas que pueden salir mal, lo que hacen es en ese momento generar en el cerebro una imagen de catástrofe y nuestro cerebro es capaz de reaccionar emocionalmente a esa anticipación. O sea, a él no le hace falta que llegue a la reunión y me quede en blanco. Solo con pensar que me puedo quedar en blanco ya se pone enfermo y lo ve como una amenaza y dispara la respuesta de ansiedad. Entonces, el miedo anticipatorio no nos ayuda para nada, porque la mayoría de los miedos que anticipamos normalmente no suelen ocurrir, que está bueno. O sea, hay gente que se pasa toda la vida anticipando todo lo malo que puede pasar y se muere sin que le haya pasado nunca. Y lo bueno del miedo anticipatorio es que nos deja una lectura muy bonita, y es que aquello a lo que nos anticipamos nos genera las emociones de lo que podría ocurrir. Pero si en lugar de miedo anticipatorio proponemos placer anticipatorio, ¿por qué no anticiparnos de manera placentera? Ay, qué a gusto voy a estar en la reunión y qué bien me lo he preparado todo. Seguro que la dinámica fluye, yo voy a estar atenta. ¿Que el cliente se pone complicado? Pues ya verás cómo yo tengo alguna respuesta porque con este proyecto estoy ilusionadísima. Si hiciéramos eso con cada cosa que anticipamos en la vida, es que viviríamos mucho más felices. O sea, no se puede, Básicamente es cambiar el pesimismo por optimismo, una cosa, ese en la viejo medida en que secreto, se ¿no? pueda. O sea, yo no quiero que la gente se crea que estos son los mundos de Yuppie. Si tú te vas a ir a hacer una mamografía porque te han dicho que ven algo raro, tú no vas a ir a decir, ay, qué guay, seguro que esto no es nada. No. Pero sí podemos decir, voy a ir a hacerme la prueba, seguro que lo que sea lo han cogido a tiempo, qué bien que me hayan avisado, qué bien que he ido a hacerme la prueba, voy a mantenerme tranquila, en lugar de ir pensando cáncer, cáncer, esto va a ser un cáncer. Porque al final, Mm, sea lo que sea, tú te vas a enfrentar. Pero todo el miedo anterior no te va a servir absolutamente para nada. Entonces vamos a mm. tratar de estar a lo que estamos, de pasar nuestra prueba, de prepararnos nuestra reunión, de en la medida en que podamos prepararnos para hacer las cosas bien, bonitas, de una manera amable y dejar un poco que la vida fluya. Porque hay veces en que con ese excesivo control lo que hacemos es ponernos en la peor de las situaciones, en sufrir. Y claro, cada sufrimiento es un desgaste emocional y físico porque Sí, afecta. claro, Y es total, lo que uno, para nada. es lo que uno siente cuando mañana tengo un día terrible Claro, y uno está todo el día pensando hoy en el día que va a tener mañana. ¡Ay! No sé cómo lo voy a hacer, no sé qué, tararara! Uno siempre le pasa eso, como ¡ay! Tengo una semana horrible, no sé cómo voy a alcanzar. Y finalmente uno generalmente alcanza a hacer todo o no alcanza a hacer todo, y pero esa tampoco pasa semana nada. va a ser igualmente mala o buena, independiente de todo el tiempo que yo gasté mal o desperdicié pensando en lo mala que iba a ser la semana. ¿Me explico? Totalmente, totalmente, porque la mayoría de las veces lo que tengas que vivir mal lo tienes que vivir. Pues ya está, ¿para qué te vas a estar preparando? Y muchas otras veces te preparas para cosas malas y luego no son tan malas. Entonces, ¿qué hacemos ahí anticipándonos a todo? Más que generando un nivel de ansiedad y mandando mensajes a nuestra amígdala de lo catastrófico que es todo, total para nada. Porque la mayoría de las personas cuando luego se enfrentan a algo duro en la vida, lo que suelen decir es, jo, no sabía que era tan fuerte, no imaginaba que tenía tanta capacidad de resiliencia, que iba a ser tan fuerte. O sea, que es que encima cuando nos toca algo malo, lo afrontamos mucho mejor de lo que nos habíamos imaginado. Así que tenemos ahí un sufrimiento gratuito cada día que de verdad que no es necesario. Hay cosas bien bonitas que tú recomiendas, Patricia, para justamente ir viviendo de mejor manera, ¿no? Tú recomiendas escribir. ¿Por Sí, qué para ti el escribir es importante? ¿Por qué para ti el escribir es una bueno, manera de autocuidado? sí, es una manera de autocuidado. Bueno, escribir para mí es importante, pero para la ciencia también. ¿Vale? Hoy Ya, sabemos que escribir es como, primero es un momento para ti, ¿vale? Escribir nos ayuda a ordenar las ideas. El pensamiento es algo anárquico y escribir es una conducta organizada. Entonces, en el momento en el que nosotros ponemos por escrito muchos de los pensamientos que hay en nuestra cabeza, nos ayuda a quitarles el valor tremendista que tienen, nos ayuda a relativizar, nos ayuda a darle orden,
nos ayuda a darnos cuenta de que igual esto es algo que podemos abordar. Escribir también es una forma de liberar espacio en el disco duro. Tú date cuenta que Mm. nosotros en la cabeza tenemos que estar pendientes de un montón de cosas y el cerebro no tiene atención para todo. Entonces, en el momento en que liberamos al cerebro de cosas que pueden estar por escrito, le permitimos que dedique esa energía a otros asuntos. Y puede ser también como un ejercicio de meditación, en el que tú coges una libreta bonita, un bolígrafo que te guste como escribe, que te pongas unas velas, una música, que saques cosas de ti, que liberes, o incluso puedes utilizar un diario para generar cambios, ¿no? Si yo, por ejemplo, Mm. quiero trabajar sobre mi confianza o mi estado de bienestar y cada día apunto 3 cosas bonitas que me hayan pasado durante el día, estoy de alguna manera cambiando el foco de atención de mi cabeza, que sabe que durante el día tiene que buscar cosas bonitas o estar pendiente de disfrutar momentos porque luego lo voy a escribir. O sea que yo creo que es un acto que escribir nos ayuda a tener un ratito con nosotros, es ese momento de autocuidado, nos da orden, nos permite organizar, relativizar. Yo creo que tiene un montón de ventajas. ¿Y tú recomiendas así como una suerte de disciplina de la escritura que tratemos de escribir casi todos los días lo más posible? Pues mira, yo soy poco de que la gente tenga una obligación. Yo creo que hay que invitar Ajá. a la gente a que pruebe, ¿vale? Entonces, vamos a probar al final del día a escribir cosas bonitas, a dedicarle 2 o 3 minutos, que la gente no se vea agobiada de decisión, pero al final del día encima ponte a escribir, ¿no? O sea, que cada uno encuentre su momento para escribir un rato. Fíjate que cuando éramos adolescentes y escribíamos esos diarios, que eran, Mm. vamos, que buscábamos el diario más bonito, que estuviese de moda, que lo guardabas como un tesoro, que era un momento también de compañía, porque era una forma de sacar tanto problema fuera y dejarlo ahí por escrito, ¿no? Que era una manera también de desahogarnos. Bueno, pues un poco lo mismo. Entonces, la gente tiene que buscar su momento. Yo, por ejemplo, soy de las que todavía llevo la agenda a mano. No llevo Ajá. la agenda virtual, la llevo la agenda a mano. Me gusta escribir, tachar, hacer lista, poner post-it. Escribir también te permite eso, personalizarlo todo. Si yo tengo que recibir una carta de amor, por favor que me la manden escrita a mano. No quiero que alguien me teclee. No, nos gustaría que Claro, alguien... porque tú cuando recomiendas la escritura no es escribir frente a un computador, es escribir con lápiz y papel. Exactamente, exactamente. Es que la conexión mente-mano y la psicomotricidad fina de escribir es muy distinta a cuando tecleamos un ordenador. Ordenador, teclear es algo mucho más sencillo. Entonces, incluso Mm. para estudiar, para hacer apuntes y todo, si se puede escribir a mano, va a hacer que memoricemos, atendamos, tengamos una capacidad de síntesis, análisis mucho mayor que si estamos en el ordenador, que es algo que permite mayor desconcentración. Claro, y lo que dices tú es súper interesante cómo uno despeja cosas del cerebro Sí. cuando escribe. ¿Cuántas veces a uno le pasa que "Oh, ya mañana tengo esta reunión con mi jefe y le quiero decir un par de cosas? Entonces uno se acuesta en la noche Ay, repasando todo lo que le va a decir. Pero cuando uno logra prender la luz y escribir sí. lo que le vas a decir, lo que pasa, ahí uno recién se puede quedar dormido. Es Mira, como cuando tú ya lo pusiste, lo ordenaste, lo sí, escribiste y eso te libera, así te hace, ya, totalmente. esto está acá. Mira, yo a mis queridos y queridas insomnes les digo que un ejercicio muy importante es tener siempre en la mesita de la noche una libreta, porque cuando nos metemos en la cama y estamos tan agotados y nos tumbamos, nuestra mente dice, espérate, que no te puedes olvidar de que tienes que ir a la tintorería, que mañana tienes que comprar espárragos, llama a tu suegra que es su cumpleaños y acuérdate que le tienes que pedir esto a tu jefe. Y aunque sean cosas importantes o cosas que no sean relevantes, el cerebro hace o sea, el cerebro se activa porque no quiere que te olvides de cosas que son importantes para ti. Entonces, Ujú. hace lo indecible para que tú no te olvides. Y lo indecible es ponerte a rumiar, a dar vueltas, porque no quiere que te olvides. Y claro, lo peor para conciliar el sueño es que haya actividad cognitiva. Entonces, tener una libreta donde ponga llamar a mi suegra, al pescado, pasar por la tintorería, hablar con mi jefe, va a hacer que el cerebro diga, ah, ya puedo descansar, lo tienes ahí recogido, lo he sacado fuera. Y nos permite conciliar el sueño. Porque además, por la noche nosotros estamos tan agotados que nuestra capacidad para encontrar soluciones o tener una perspectiva positiva disminuye muchísimo. Entonces, cualquier cosa Mm. que tú analices por la noche siempre es desde la negatividad. Increíble. Rara vez por la noche te conviertes en la persona más positiva del mundo. Sería O en rarísimo. la noche,
cuando uno tiene insomnio, Por cuando uno tiene catastrófico. hipnosis, empiezas a pensar y todo es terrible, y un Todo problema está terrible. pequeño es gigante. Y uno logra dormirse, por ejemplo, de repente te despierta con la luz del día y el problema no era tanto como pensabas. Es Claro, demasiado claro. distinto cómo funciona el cerebro, cómo percibe los problemas el cerebro insomne que el cerebro ya en la Efectivamente. mañana, aunque hayas tenido insomnio. Mira, yo que soy una persona, me considero una persona muy positiva, soy durante el día muy poco negativa, de verdad, no, estoy muy entrenada también por la psicología, pero yo, cuando mis hijos empezaron a salir, mi hijo empezaba a coger los patinetes. Yo me acostaba por la noche y me ponía en la almohada y decía, ¿y si coge el patinete y si no se pone el casco? Y mi hijo, que es tan despistado como yo, a ver si lo va a arrasar un coche. Digo, a ver si me va a llamar la policía. O sea, me montaba una película hasta que Ajá. decía, Patri, se acabó. Meditaba un ratito y a dormir. Porque me montaba el peliculón de mi vida y al día siguiente decía, pero qué necesidad. Si además el hombre vino en tranvía. o sea que, ¿para qué me monté yo el peliculón con el patinete si el hombre encima ha venido en tranvía? O sea, que es que no, que no, no, que no. No, no somos Y nada tú, racionales. hemos hablado de escribir, hemos hablado de salir a caminar, ahí vamos a Sí. hablar. Y tú dices la meditación. ¿Qué meditación para ti? Porque hoy día en otros programas hemos hablado de meditación, pero ¿qué meditación haces tú y cuál en general recomiendas a tus pacientes y a Bueno, la gente a tu mira, comunidad? pues lo de meditar es que es algo bastante particular, porque para mí existen muchas formas de meditar. Existe para mí, bueno, yo aconsejaría siempre la meditación mindfulness, porque me parece que es la que ahora tiene como un respaldo científico detrás por la comunidad científica y que está demostrado que meditar, pues de alguna forma hoy sabemos que meditar transforma nuestro cerebro, que consigue que nuestra amígdala, que es este radar que decía antes que se pone en estado de alerta y dispara la respuesta a ansiedad, tenga una actividad menor ante las mismas situaciones que antes nos estresaban más. O sea que la meditación Ujú. transforma estructuralmente nuestro cerebro. Para mí, meditar es poner atención a una sola cosa y podemos hacerlo de una manera formal, que significa que elijo un momento del día para estar 5 minutos, 10, media hora, pensando en cómo respiro, el ritmo al que respiro, la temperatura que entra en mi cuerpo o un escaneo corporal, y ahí hay muchas meditaciones guiadas de mindfulness que la gente puede seguir. Y luego para mí son muy importantes, casi más que esas, las meditaciones informales. La meditación para mí informal es cualquier momento del día en el que tú estés prestando atención a una sola cosa. O sea, yo digo que yo soy capaz de meditar cuando hago mis pizarras o mis posit, que medito cuando me pongo a cocinar, porque me pongo a cocinar con los olores, cuando corto la verdura, cómo va transformándose. Medito haciendo ejercicio o corriendo. Yo no salgo a correr con música. Entonces, todos esos momentos en los que ponemos atención plena a una sola cosa es una especie de meditación. Entonces, yo creo que hay Claro, que qué trabajar bonito varias. eso porque hay una costumbre hoy día de salir a hacer deporte para aprovechar de hacer otra cosa. Si Claro, la salgo a gente sale a caminar, correr con aprovecho de un escuchar podcast. claro, o el podcast o no sé qué. Entonces también el aprender o el educar tu mente a hacer eso nomás Exacto, es todo un exacto. aprendizaje. Y además yo creo que es que descubres un montón de cosas. Porque yo cuando yo le digo cuando digo a la gente, a mí me encanta correr, yo corro por aquí por un parque y voy con mi perro. Entonces, cuando corro, a mí me encanta el sonido de la zapatilla con la tierra. Y cuando a la gente le digo eso, me dicen, ¿qué? Digo, sí, me encanta escuchar el cómo raspa la zapatilla la tierra del parque. Pero eso solo lo atiendes si tú estás atento. Entonces, cuando corro me gusta ver un poco el braceo, la manera en cómo coloco el cuerpo, la mirada, veo muchas veces porque salgo temprano el amanecer, pues todo eso me lo perdería si mi atención estuviese en el podcast o en la música. Que hay veces que salgo con música porque voy muy de Canadá, pero la mayoría de ellas trato de utilizar correr o nadar también. Nadar favorece también la meditación porque en ese estado de agua donde pierdes la capacidad de escuchar porque está dentro del agua, también favorece ese estado meditativo. Entonces, en todas esas actividades, si nos proponemos estar a una sola cosa, vamos a, vamos a conseguir que se convierta en un momento de meditación. Claro, y hay un tema importante que también tú dices que tiene que ver con la biofilia y cómo la ciencia ha comprobado esto que es cada vez más importante, para que nos cuentes un poco de qué se trata. Pues mira, la biofilia es un término que se acuñó hace tiempo y viene a significar el amor a lo vivo, el amor como a la tierra, ¿no? Y hay distintas investigaciones que lo que demuestran es que cuanto más nos alejamos las personas
de la naturaleza, de la madre tierra, peor estamos de la cabeza. O sea, más nos afecta a los trastornos psicológicos. ¿Por qué? Pues porque la urbe, la ciudad es ruido, prisas, tráfico, es contaminación, es mucho ruido, no solamente ruido de pitidos de coches, de gente, ¿no? Y claro, eso impide que tú tengas una sensación de paz. Y también se ha demostrado que el contacto con lo verde aumenta nuestro bienestar emocional, nuestra salud física y mental y nuestra creatividad. Entonces, en la medida que sea posible, yo sé que hay mucha gente que tiene que vivir en la ciudad, pero en la medida que sea posible, pues las vacaciones, un fin de semana, una escapada, que vayamos a estar en contacto con la naturaleza o que nos vayamos a un parque, que busquemos el verde, que respiremos, porque lo necesitamos. Es que de donde venimos, el Homo sapiens está en comunión con la naturaleza y no podemos alejarnos de ella. Sí, me acuerdo en la pandemia, Patrick, que acá en Chile las cuarentenas fueron súper estrictas, especialmente el 2020, y ni siquiera uno podía ir a los parques. Me acuerdo haber sentido por primera vez en la vida lo que era estar meses sin naturaleza. Era una, Era como que mi cuerpo empezaba a sentir y mi fantasía no era ni salir a comer con amigos ni nada, era estar en un bosque o estar en la montaña. Y la primera vez que salí a la montaña a caminar, que ya pudimos ir, fue una sensación tan reconfortante y ahí uno Sí, entendió lo sí, que era sí, para el ser humano estar en contacto con la naturaleza. Y no estamos hablando de totalmente. ir a un bosque virgen en la selva valdiviana, amazónica, sino que un Sí, parque, el verde que dices tú, que es demasiado importante. sí, un parque y sin auriculares, sin móvil, un parque para escuchar a los pájaros, para escuchar el silencio, para caminar, para ver la diferente tonalidad de los verdes, de las flores, para centrarte un poco en los olores, para ver a la gente que está ahí también paseando, o sea, observar. Es que dedicamos poco tiempo a observar, vamos con la mente totalmente focalizada en escuchar, en aprovechar que salgo a pasear para hablar con mi madre por los auriculares, o sea, es todo el día haciendo dos cosas a la vez. Antes preguntaba a alguien por ahí, ¿pero es malo lo del multitasking? Malo no, malísimo. Malo, malísimo, Ujú, porque nuestro cerebro cultural, biológicamente, no está preparado para el multitasking, está preparado para estar a una sola cosa. Lo que pasa es que claro. nosotros nos hemos impuesto un ritmo en el que creemos que con el multitasking solucionamos más cosas a la vez y lo que hacemos es perder el tiempo. Porque en mindfulness se dice que cuando tú utilizas el multitasking, lo que estás utilizando es la mente del mono. O sea, no haces dos cosas a la vez. Es como que sueltas una liana y agarras otra, pero no estás agarrado de dos cosas. O sea, estoy contestando un correo, me suena el móvil, dejo el correo, voy al móvil, lo miro, vuelvo al correo. Pero no hago dos cosas a la vez. No puede, Ya, o sea, nuestra mente no no se puede hacer dos puede, cosas a la vez. No se puede. pero a O la sea, vez gastas más tiempo en volver a concentrarte en esa otra cosa. exacto. Puedo hacer dos cosas a la vez si tengo una automatizada, como puede ser conducir y hablar con otra persona. Pero por lo general, actividades que requieran de atención, no puedes hacer dos cosas a la vez. Lo que haces es saltar de una a otra. Y eso es una Qué, locura. qué- qué locura eso yo Sí. pensaba y meditaba el otro día, que la gran promesa de la tecnología era, te vamos a hacer la vida más fácil. Finalmente vas a tener mucho más Nos la tiempo complica. libre porque la automatización, la lavadora de platos, eh, todo esto te va a permitir que realmente el ser humano tenga más tiempo para pasear por el bosque. Esa era Si la lo promesa. supiésemos hacer bien, sería así, pero mucha gente, mira, ahora hay un síndrome que es el síndrome de la vida ocupada, ¿no? Que es, tengo que tener mi vida llena de cosas para sentirme eficaz, competitiva, y esto lo relaciono casi con el éxito profesional y personal, y tenemos que estar apuntadas a todo. Y como te sobre tiempo, ¡guau!, lo lleno también. Entonces, este Ujú. síndrome lo que hace es generarnos un nivel de estrés altísimo. Entonces, claro, la lavadora me lava la ropa, la otra me la seca y con esto ¿qué hago? Trabajar más. Con esto no me tiro en el sillón a descansar, a leer o a pintar, no, a trabajar más o a complicarme más la Claro, vida con cosas, ¿no? Y lo que tenemos que pensar es que aquí en la Tierra vamos a estar muy poquito. Yo tengo ya así 50, es. claro, yo tengo ya 51 años, o sea que estoy, como digo yo, en el fútbol jugando el segundo tiempo. O sea que no quiero enredarme con cosas que, si de saber que me muero mañana, no hubiera hecho. Entonces, esa pregunta es importante. Si tú mañana te fueses a Mm. morir, si tú supieses que mañana te vas a morir, ¿cuántas cosas de esta semana o del mes anterior o de todo el año hubieses dejado de hacer? Pues esa hay que empezar a generar un plan para dejar de hacerla. Mira, qué buena tarea nos deja la patria.
Si nos muriéramos, si pensáramos que nos vamos a morir luego, ¿cuáles son las En un cosas ratillo. entonces en un ratito, que nos muriéramos quién sabe cuándo, pero luego, ¿cuáles son las cosas que dejaríamos de hacer para Sí, aprovechar de nuestra vida todo en lo que hemos otras? hecho hasta ahora, este último año, ¿qué dejarías de hacer? Pues discusiones, batallas que has tenido, cosas que has trabajado con tu exigencia y tu perfeccionismo, eh, una conversación con alguien incómodo, una persona, sí, pues eso lo dejaríamos. Pues eso hay que empezar a dejar de hacerlo ya. Patri, queremos agradecerte tanto. No sé si hay algunas preguntas, que hay un montón de gente escribiendo, mucha gente que te manda muchos saludos, que te felicita, y mucha gente de España porque qué guay, dicen. Buenísimo. Agradecer a todos a todos también tu gente de España que está conectada con nosotros, está genial. Yo no sé si tienes ahí alguna pregunta, pero básicamente la gente comenta harto que aquí dice, dejaría de trabajar. Bueno, esa es una fantasía que todos tenemos. Si mañana, si Claro, yo supiera que me voy a bueno, morir luego, dejaría de pero mira, trabajar. eso que parece algo tan complicado, dejaría de trabajar, igual tenemos que empezar a plantearnos que no voy a dejar de trabajar porque tengo que pagar una hipoteca, pero puedo empezar a formarme en algo para encontrar otro tipo de trabajo que me haga sentir mejor. O sea, es un planteamiento que puedo empezar a hacer. Mm. Y especialmente en la edad que estamos nosotras, que somos de edad muy similar, uno dice, ¿qué hago? Porque también hay que trabajar, como dices tú, para pagar las cosas, también a esta edad conseguir otro trabajo es muy difícil, ¿cómo repienso lo que viene por delante? Ahí yo lo hablo con mi amiga, estamos todas en un momento donde decimos, me gustaría hacer algo, pero no sé qué. Me gustaría hacer algo distinto, pero ¿cómo descubro eso otro que quiero Claro, hacer? igual hay que empezar con a desarrollar más alguna afición, porque muchos de nuestros talentos están relacionados con nuestras aficiones. El talento es algo que Ujú. nos sale de manera natural, con lo que hacemos un trabajo con un éxito por encima de lo normal. Entonces hay gente que tiene talentos que ni siquiera sabe que son talentos, porque asociamos el talento a la música, al dibujo o al cálculo matemático y no nos damos cuenta que Maricondo, no sé si sabes quién es Maricondo, Sí, la, la del pues orden. claro, el talento de Maricondo es ordenar. Vamos, si de pequeño, claro, esa mujer ha vendido millones de libros porque sabe ordenar y le gusta ordenar. Si tú eres Claro. un niño o una niña española y le dices a tu madre de pequeña con 8 años, como ella empezó a doblar calcetines, que te vas a dedicar a ordenar en tu vida, te dice, venga, hombre, ponte a estudiar una carrera. Y no nos damos cuenta que la gente, y fíjate, esta mujer, pues es conocida porque sabe ordenar. Pues dejemos también que la gente sea uno mismo y que desarrolle sus talentos, porque seguramente si desarrollamos los talentos, el trabajo en el que vamos a estar nos va a gustar mucho más. Qué genial eso, porque claro, uno tiene que descubrir también cómo esos talentos raros pueden ser Claro, un fíjate, trabajo. ordenar. Vamos, yo en la Qué vida, mi talento no es buenísimo. ordenar. Oye, querida Patricia, queremos agradecerte mucho que hayas estado conversando con nosotros, a Un toda la gente placer. de tu comunidad que nos ha estado acompañando y a todos las chilenas y chilenos que están unidos físicamente, pero también a la gente de España que pueda seguir compartiendo con nosotros este programa que hacemos una vez a la semana, que se llama Genial. Físicamente, en mi Instagram, que es la-Monse Álvarez, y a los chilenos que están con Patricia, que es Patricia Guión psicóloga en bajo, Instagram. Patricia Patri, y bajo psicóloga. no, Patri, Patri, no como, Patri, claro, no como guión en Chile bajo que se dice psicóloga. Patri, sino Patri. Patri, guión bajo psicóloga. Muy bien. Así que, Pues Monse, un buenísimo, placer. Patri. Me encantó haber conversado contigo, qué Igualmente. entretenido también saber que los problemas a este lado del Atlántico o al otro son más o menos parecidos. Sí, sí. Las personas nos parecemos tanto. Así Sí, es. sí. Así que, Patri, un Bueno, gran abrazo. Muchas gracias por esta un beso. conversación. A toda tu comunidad, un abrazo y encantada de haber estado aquí con ustedes. Gracias, Monse. Buenísimo, muy bonito, te voy a hacer caso en el lápiz y papel, voy a empezar a escribir. De Genial. verdad, me sirvió mucho. Un abrazo Adiós. para todas las... Sí, voy a dejar arriba en mi Instagram, en el feed, voy a dejar entonces arriba la conversación para todos los quienes quieran seguirla, revisarla o quienes quieran compartirla también con otras personas a través de Instagram. Dejo arriba, luego voy a subir esta historia entonces de este primer capítulo de Físicamente
Y nos vemos, les voy a avisar con tiempo la próxima semana, que yo creo que es el lunes, que vamos a hablar sobre sexualidad adolescente con una de las sexólogas y ginecólogas adolescentes más reconocidas de nuestro país. Así que se los voy a estar avisando. Un besito, que tengan linda tarde de martes. Hagámosle caso, yo voy a escribir, voy a empezar a escribir. Aquí tengo lápiz y libretita. Nos vemos.